con la palabra. Los niños, como cada primer domingo de mes, van a tener su culto misionero. Bueno, nosotros vamos a seguir con el tema durante todo el mes de febrero. Estamos estudiando el tema de los unos a los otros. Si uno busca un poquito en la Escritura, va a encontrar que este tema a veces, o sea, muchas veces sin usar esta expresión unos a otros, pero se enfoca en las relaciones. Y algunos dicen que son más de 60 veces que aparece el concepto, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Pero la Escritura siempre está enfocada en mi relación con Dios, pero que se traduce en mi relación hacia los demás. No puedo pensar en uno sin el otro. O sea, mi relación con Dios me lleva indefectiblemente a mi relación con los demás. Y te guste o no te guste, todos los días te cruzás con alguien. ¿Sí? En la casa, en la calle, en la iglesia si venís. Ahora, la Escritura nos habla de la relación unos con otros en relación a todas las personas, pero nosotros estamos enfocándonos en aquellos conceptos que la Escritura nos habla de las relaciones entre los que creemos en Cristo. ¿Cómo debemos vivir entre nosotros los que creemos en Cristo? Y hay un versículo que yo lo voy a usar varias veces hoy, aunque no dice muchos en cuanto a que no es muy largo, pero lo voy a mirar una y otra vez. Colosenses capítulo 3, el versículo 13, porque ahí menciona dos cosas específicas y estas dos no pueden separarse. Son dos cosas, por eso vamos a tratar de mirar las dos hoy. Son dos cosas que van a ir juntas siempre. Soportándoos, qué carga grande que nos pone, ¿no? Aguantándonos, después vamos a mirar ahora un poquito más adelante, soportándoos unos a otros, y la segunda expresión ahí es perdonándoos unos a otros. ¿Cuántas veces? Y soportarnos significa que son, ¿cuántas veces? 70 veces 7, dijo Jesús en Mateo 18. 490. No. El concepto es perdoná, aguantá. Una y otra vez. Y no importa si estás cansado, si estás bien, si ya te la hizo 10 veces en el día. Ahora, con esto en mente, ahora vamos a volver a este pasaje varias veces, pero vamos juntos a Efesios capítulo 4 y voy a leer desde el versículo 17. Efesios 4 se divide quizás en dos temas generales. Del 1 al 16 va a hablar de la unidad de la iglesia, ahora vamos a ir ahí. Pero del versículo 17 en adelante va a hablar de la nueva vida en Cristo. Siempre hago el mismo énfasis, quizás ya me escuchaste decir, que Pablo es un insistidor, pero también Santiago en su carta, también Pedro en su carta, en el hecho de que si decís que sos, tenés que vivir lo que decís que sos.
¿Se entiende? Si digo que soy cristiano, tengo que vivir como cristiano. Voy caminando por la calle, de una rama cuelgan unos hermosos limones hacia afuera, ¿viste? Que te dan ganas de manotear y llevártelo. ¿Eh? Y no se te ocurre pensar qué linda pera tiene ese árbol. Ves el limón y decís, es limonero. Bueno, es el énfasis que el apóstol Pablo va a dar una y otra vez. Pedro lo mismo. Santiago lo trata de una forma que hasta te confronta, que si no estás demostrando lo que sos, ¿y será que realmente tenés a Cristo o sos religioso? Y muchas veces el libro de Santiago termina siendo un pequeño conflicto entre los que dicen que hay pérdida de salvación. No, no es que hay pérdida de salvación. Santiago está diciendo, si no estás mostrando, mirate para adentro. Mirate para adentro. ¿Realmente será que tenés a Cristo? Y acá en Efesios capítulo 4, vuelve a tratar Pablo el tema y va a decir versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros miramos este pasaje y la Escritura, fíjate que el versículo 17 comienza el apóstol diciendo, digo y requiero en el Señor. Por medio de Cristo les voy a insistir. ¿A qué? A que haya un cambio de vida. Ahora, el versículo 18 va a usar una expresión, el 17 mismo va a decir que ya no andéis, cuidad tu andar. ¿Cómo estás andando? Hoy. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cuál fue tu pensamiento hoy? El andar tiene que ver con mi vivir. ¿Me levanté con el pensamiento de decir voy a leer la Escritura? A ver, ¿qué tiene Dios para mí en este día? Difícilmente puedo ser un hijo obediente si no repaso todos los días qué es lo que Dios me pide. Y ahí está en la Escritura. Y fíjate que cuando habla de la vieja vida, va a usar ciertas palabras el apóstol acá, en el versículo 22, y va a hablar de despojarnos del viejo hombre y renovarnos en el espíritu de la mente y vestirnos del nuevo hombre. Con claridad va a decir, deja esto e incorpora esto. Hay prácticas que tengo que ir dejando de la vieja vida e ir incorporando cosas de la nueva vida. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Estamos hablando de soportar y perdonar, que son los temas, y va a ser muy difícil que yo pueda soportar y perdonar si no tengo la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? La vieja vida, la vieja naturaleza me lleva a no perdonar. Una de las cosas hermosas que hace el Señor cuando llega a una vida que tiene amargura a través del perdón que recibe de Cristo, perdona y es liberado.
Yo estaba de viaje en otro país y falleció mi papá. Lo habíamos ido a ver hacía poquito, 91 años, muy enfermito, sabíamos que en cualquier momento se iba. Y nos avisa Matías y Janel, eran jóvenes ya, digo, agarrá el auto y andate. 400 kilómetros de nuestra casa, y se fueron los dos. Hermanos míos, no fueron. ¿Sabes por qué? El viejo tuvo una vida muy mala, muy difícil hacia la familia. Y hasta el día de hoy no hay perdón. Y la falta del perdón no les permite vivir en libertad. Ahora, eso es algo que Cristo puede hacer. Y comienza a hacerlo un día que viene a tu vida. Y perdonás a personas que te hicieron daño en el pasado y que vos llevás una mochila, una carga, por todo lo que mamá, papá, los hermanos, la sociedad, el mundo, y hacé la lista todo lo largo que quieras. La falta de oportunidades. ¿Sabés que a veces hasta las diferencias sociales nos hacen estar enojados con el pasado, con la vida? Y cuando viene Cristo hace un cambio. Cuando el apóstol Pablo nos anima y nos desafía a un cambio de la vieja vida, nos está diciendo, bueno, renovate en el espíritu del entendimiento, despojate de todas las ataduras del pecado, sacalas y vestite del nuevo hombre, empezá a actuar como Dios quiere que actúes en relación a las personas que se te cruzan hoy por la vida. Si hay dolor del pasado, hoy perdoná. Si hay dolor del presente, hoy perdoná. Si hay relaciones difíciles o no. Hay una palabrita que está de moda, no sé quién la puso de moda, la usa mucho un predicador, personas tóxicas que están alrededor nuestro. Hay libros con ese tema. ¿Sabes? Si hay personas o relaciones que hoy te hacen daño, el Señor no dice, huí de ellos. No te juntes con personas tóxicas, te dice el psicólogo. No te juntes con ellos. No, el Señor te dice soportar y perdonar. Soportar y perdonar. Aprender a vivir y tener la actitud correcta. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, que trata la primera de estas palabras, que es la palabra soportar. Pablo va a decir, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El versículo 17 que leíamos, él decía, esto requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Acá les había dicho antes, les quiero pedir que anden dignamente, de acuerdo al llamamiento que tienen en Cristo. Y va a decir el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Y me gusta cómo el apóstol Pablo, en este pensamiento, pone la palabra soportar y la rodea con otras. ¿Con qué palabras la rodea? Fíjate, antes pone humildad y mansedumbre. Después pone paciencia, amor y unidad. Es imposible soportar si no tengo estas otras cosas que Pablo menciona acá. Él va a hablar de soportar a mi hermano
Claro, si lo veo una vez al mes o me lo cruzo el domingo un ratito en el culto, no es mucho lo que tengo que soportar, ¿no es cierto? Salvo alguna actitud, una expresión del rostro. Hay personas que vienen eventualmente a la iglesia y después de 6 meses le preguntan, ¿y no venís más? Y no, porque fulano me miró mal. ¿Cómo sabe que te miró mal si lo ve una vez cada 15, 20 días? Andás a ver lo que tenía en ese momento. El concepto de soportar, Pablo lo rodea acá con estos otros conceptos. Ahora, la palabra soportar en sí está muy enfocada en lo que es tolerar con paciencia. ¿Mm? Tolerar con paciencia, atender, cuidar con paciencia. Son palabras que no se pueden desasociar. El soportar y la paciencia. Algunos ejemplos, el apóstol, no, perdón, vuelvo un pasito para atrás. El autor de los Hebreos, el gran debate, ¿quién escribió Hebreos? Usa en el capítulo 13, versículo 22, el autor, soportar la palabra de exhortación. Como diciendo, te exhortan, escucha, abrí tu mente y tu corazón para recibir la palabra. Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, aunque él había empezado esa iglesia, en esa iglesia no lo querían mucho a Pablo. Y él va a decir en 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 1, aguántenme, sopórtenme, los amo y se lo voy a decir porque les amo y los quiero ayudar. Ahora, acá te voy a dar un versículo que es fácil de acordarse, Mateo 17, 17. Habían venido los discípulos a Jesús con un endemoniado que no lograban ayudarlo. Y el Señor dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que aguantar? Esa palabrita soportar. Y el concepto ahí es soportar la incredulidad. Soportar la incredulidad. Yo le creo a Dios y si me mirás de afuera vas a decir tal vez que sí. Si no, no estaría acá. Te pregunto, ¿vos le crees a Dios? Y como religioso te veo acá el domingo y seguro que sabés que Dios... Ahora, ¿le creo a Dios en todo momento, en toda situación donde estoy? Y el Señor dice, aún así yo soporto, aguanto tu incredulidad, la tolero. Y lo quiero marcar esto porque es el Señor Jesucristo diciendo, si yo te aguanto, te soporto, te tolero, te tengo paciencia, ¿por qué vos no al otro? Si Cristo está siendo formado en mí, Cristo está siendo formado en mí, Él me va formando y va trabajando en mí y me tengo que parecer cada vez más a Él. Y una de las formas en que me voy a parecer a Él es dejar que Él obre en mí, aún por situaciones y circunstancias que Él pone en mi vida y que no me gustan. Personas. Porque cuando habla de soportar, habla de personas. Y esta nota, o sea, esta carta, la está escribiendo Pablo, lo dice ahí en el capítulo 4, versículo 1, que él está preso desde la cárcel. Y él está dando ejemplo de lo que es soportar circunstancias que no me gustan. Circunstancias que yo no elegiría. Estoy puesto en situaciones que yo no hubiese elegido estar. Ahora, va a desafiar a la iglesia en Éfeso, aunque vive en circunstancias que no le gustan,
a que sigan comportándose como quienes son, hijos del Dios Altísimo, hijos del Rey. Y estas dos palabritas que usa primero ahí en el versículo 2, humildad, tiene que ver con perfil bajo, no hacerte ver, no ponerte por encima. Y esta es una cualidad importantísima para soportar al otro. Te lo digo distinto, no creerte que sos más o mejor que el otro, porque el otro está haciendo algo que a vos te afecta, para mal. Yo soy igual, vos sos igual. La segunda palabra que usa ahí es la palabra mansedumbre. Y esta palabra tiene que ver con ser apacible, dulce, gentil, amable. ¿Viste cuando yo mencionaba recién 70 veces 7? Cuando ya te la hicieron 3, 4 veces, te da ganas de pegarle un garrotazo, ¿no? Devolverle mal por mal. Total, estás en tu derecho. Y la Escritura dice, no, con mansedumbre, gentileza, una vez más, no importa cuánto. Pablo le dice a Tito en capítulo 3, versículo 2, mostrate manso, mostrate con mansedumbre ante todos, ante todo. No importa quién ni en qué circunstancia, esa es la actitud que vos tenés que tener. Ahora, la expresión acá, soportando con paciencia, es el concepto de longanimidad, o sea, que se estira un poco más. No es soportando solamente y bueno, me la aguanto, sino me estiro un poquito más. Y si te fijas, como el último concepto, ¿no es cierto? En amor. Que tu amor se estire un poco más en la clemencia y en la buena voluntad hacia la otra persona. Y la última expresión la quiero sacar del versículo 3, solícitos en guardar la unidad. El fin supremo del cuerpo es guardar la unidad. O sea, estoy en un cuerpo, somos uno en Cristo y cada miembro, yo, vos, ustedes, somos responsables de guardar esa unidad. Trabajamos para eso, trabajamos para guardar la unidad. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a trabajar para la santidad. Esto no quiere decir que vamos a ser tolerantes al pecado. No. No es cuestión de hacer la vista gorda. Ese es otro tema. Pero sí trabajo para soportar y sostener al débil. Muchas veces hay personas que se afectan por cosas que a mí no me afectan. Bueno, Pablo frente a una situación, había un tema ahí en la ciudad de Corinto, pasaba en todo el mundo romano, ¿no es cierto? No había frigoríficos en ese tiempo. Entonces, la mayoría de la gente, esto era el común de casi todos, cuando tenía un animalito para comérselo, antes de comérselo, iban y lo sacrificaban a su ídolo. Y parte del animal iba en sacrificio. Mayormente la sangre. Si vos mirás la instrucción a la nación de Israel, allí en Levíticos, vas a ver que al sacrificio iban parte. Eran muy excepcionales los sacrificios que se quemaban todo. Lo otro se lo llevaba la gente a la casa y lo comía. Uno de los pecados de los hijos de Elí, en Primera de Samuel, es que de lo que la gente se tenía que llevar para comer, ellos le sacaban las mejores partes para ellos mismos.
Pero eso era. Entonces la iglesia de Corinto decía, no, si el animal fue sacrificado a los ídolos no lo podemos comer los creyentes. Y Pablo dice, es carne. ¿Qué te preocupa si una parte fue a parar al sacrificio de los ídolos? Pero si a alguien le afecta en su conciencia, y Pablo dice, no, no como carne, no. Entonces, el creyente en el soportar está el ver incluso la debilidad de mi hermano. Hay ciertas situaciones que uno vive y que dice, a mí no me afectan. Pero si a mi hermano le afectan, yo no participo en ellas. Aprender a discernir. Ahora, la segunda palabra que vimos ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 13, ¿cuál era? Perdonar. Soportar y perdonar. ¿Y por qué digo que van juntas? Porque si no perdono, se hace una carga imposible. El soportar. Si no perdono, soportar se hace imposible. Porque voy agregando carga a mi hombro. ¿Por qué? La anoto. Yo tenía una tía mía, varias veces he contado alguna anécdota de mi tía, pero ella tenía ciertas frases y yo de niño por ahí no las entendía. Entonces después iba a mi mamá y preguntaba. Pero había una frase de la tía que era, perdono pero no olvido. Y saben, muchas veces no la decimos, pero la creemos, la practicamos, la vivimos. Te perdono, pero te tengo anotado en la lista ahí. Entonces, el día que salta otra cosa, te saco la lista. Lea está de acuerdo conmigo. Ahora, ¿sabes? Esa es la actitud que tenemos muchas veces. Muchas veces actuamos pensando que tenemos derecho sobre la otra persona. Perdonar tiene que ver con liberar al otro. Le doy libertad, listo, lo borré. Permitime leerte un salmo. El Salmo 103. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios. ¿Cómo de grande es su misericordia? No es ni como el Aconcagua ni como el Monte Everest. Como diría un niño, ¿cuánto me amás? Hasta el cielo. Así de grande es la misericordia de Dios, hasta los cielos. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Pecaste contra Dios? Dios se lo acuerda. ¿Le pediste perdón? Y Dios se olvida. Y lo alejó de él. ¿Cuánto? ¿Qué lejos podés ir hacia el norte? Hasta el polo norte. ¿Qué lejos podés ir hacia el sur? Hasta el polo sur. Y se te terminó. ¿Cuánto podés ir hacia el este? 1.000 millones de vueltas podés seguir dando y siempre vas hacia el mismo lado. Nunca se juntan el este y el oeste. Qué maravilloso, ¿no? Así hizo alejar Dios nuestros pecados, nuestras rebeliones de Él. Es lo que dice el salmista acá. Como el Padre se compadece de sus hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Y se acuerda de qué? De que somos polvo. Dios dice, pobrecito, este es polvo, es nada. ¿Qué lo voy a estar cargando con los pecados que ya pidió perdón? Del que no pedimos perdón, sí se acuerda, porque Él está esperándonos con los brazos abiertos para arreglar con nosotros. Pero aquel que tenemos quebrantamiento y arrepentimiento, Él perdona. Él perdona. Él vino para eso, buscar y salvar lo que se había perdido. Tenía un amigo que cuando predicaba la palabra decía, hay un solo punto en la vida que estamos limpios al 100%, el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Ese día Él nos limpió todo el pasado y nos dio una nueva vida. No se acuerda más de esos pecados, ni ningún otro pecado que confesamos. Pero aquel pecado que no confesamos con arrepentimiento y una actitud de decir voy a cambiar, sigue estando ahí, sigue estando en la cuenta de Dios. Pero cuando confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace su poder en nosotros. Porque este es el concepto. Perdonar es mostrar gracia, otorgar un favor. Dios decidió darnos y da por cancelada toda la deuda y nos da libertad. El esclavo debía, por eso era esclavo. No sé si se acuerdan la parábola de los dos deudores, el que debía mucho y fue perdonado, y a él le debían un poquito, y fue y le quiso cobrar. ¿Y qué hizo con aquel que le debía a él? Lo metió en la cárcel, o sea, lo hizo esclavo para que pague, cuando él había sido hecho libre. Bueno, perdonar significa liberar a la persona, liberar a la persona. Y vuelvo a lo que dijo Jesús en Mateo 18. Ahora vamos a ir a leerlo, porque es un hermoso pasaje. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Siempre, una y otra y otra y otra vez. Claro, si sacas la matemática va a decir 490, pero lo que Jesús está diciendo, tantas veces que te olvides de perdonar y perdono otra vez. Ahora, este concepto de perdonar lo quiero leer ahí en Efesios capítulo 4, pero a partir del versículo 30. Fíjense que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El modelo para yo perdonar es el perdón que yo recibí. Ahora, los versículos anteriores, no sé si prestaron atención que leí desde el 17 hasta el 22 y después salté al 30. Esos versículos entre medio son para hacer un estudio aparte. Hay 4 temas que trata Pablo de pecados. Y es interesante porque los pecados que trata Pablo ahí son pecados que cometo yo frente a un Dios santo, pero que afectan a los demás. La ira, el robo, la mentira. Entonces, vos ves los pecados que trata, y son todos pecados que tratan y afectan a mis relaciones.
Y entonces, después que trata esos pecados, va a decir, cuidado, no traigas tristeza al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabés que mi vida de pecado no solamente afecta a otro, sino que afecta al Espíritu Santo que está en mí? Y usa una palabrita ahí para identificar dónde está el Espíritu Santo. Y dice, con el cual fuisteis sellados. O sea que está dentro mío. Eso dice Efesios capítulo 1, los versículos 13 y 14. Que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y era el Espíritu de la promesa de Juan 14 y Juan capítulo 16. Ese está en nosotros. Pero mi vida de pecado afecta. Y cuando yo miro ahí el versículo 32, que habla de perdonándoos, es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo, afecta tu pecado, pero también es pecado, aunque no te des cuenta, la falta de perdón del pecado de otro. A veces pensamos que lo que es pecado es y lo que yo hago o lo que él hace. Pero si él hace algo que me afecta a mí y yo no perdono, estoy pecando tanto igual que él. Y estoy trayendo tristeza al Espíritu Santo de Dios que vive en mí. Y no tiene el Espíritu Santo la libertad. ¿Por qué? Mis actitudes pecaminosas terminan mostrando falta de perdón. Ahora, fíjense que ahí el versículo 31 habla de esas actitudes pecaminosas, de la cual me tengo que quitar amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sabés que si prestás atención a estas cosas, muchas veces las hacemos y nos justificamos en lo que el otro me hizo a mí? Y eso es falta de perdón. Me enojo, le grito, lo maldigo. A veces no hacia afuera, en mi mente. No perdoné. A veces necesito que alguien me lo haga ver y me tire la oreja. Pero ¿sabes qué es lo que espera la Escritura? Que perdone por reacción propia. El otro hizo el mal y yo perdone. Un día estaba jugando al fútbol, yo tenía 18 años y era de campo y bien fuerte. Y vinieron de una escuela acá en Buenos Aires a jugar a Palabra de Vida. Yo era número 2 y tenían un par de delanteros livianitos, ¿viste? Eso que, tipo Messi. Lo barría uno de aquellos, ¿viste? Y saltó el hermano más grande, que era mediocampista, a querer trompearme. Éramos todos de iglesia, Y alguien le agarra la mano justo antes que me pegue y le dice, ¿qué vas a hacer? ¿No ves lo que este animal le hizo a mi hermano? Y dice, lo que ese animal le hizo a tu hermano no justifica lo que vos le querías hacer a él. El día que murió mi mamá, ese que me quiso pegar la trompada fue el hombre que más cerca mío estuvo. Nos hicimos amigos. Y el otro es misionero hoy, ¿no es cierto? Ahora, ¿vos sabés que me quedó grabado hasta el día de hoy? Me quedó grabado hasta el día de hoy esa lección. La actitud de uno no justifica la del otro. ¿Sabés qué tendría que haber hecho el hermano mayor? Haber perdonado en el momento. Es difícil en el fragor de un partido de fútbol, ¿no? Con toda la sangre corriendo ahí por las venas. Pero eso es lo que espera el Señor. Eso es lo que espera el Señor. Cuando dice, quítense de vosotros, y hace esa lista de cosas que pide quitar, crece, madurá de tal forma que las circunstancias no te hagan reaccionar, sino que logres
perdonar y ayudar a que el cuerpo funcione, el cuerpo de Cristo, la iglesia, funcione como tiene que funcionar. Y entonces se va a enfocar, ¿no es cierto?, en el perdonar. Cuando yo aprendo a tener compasión por mi hermano débil que peca, logro soportar y logro perdonar. Cuando pienso en Filipenses capítulo 2, lo miro al Señor Jesucristo, que dejó el cielo para humillarse, para buscarme a mí, entregarse por mí. Yo no merecía el perdón, merecía el castigo eterno. Cuando el Señor le dice a Adán, allí en el huerto, el día que comas de este árbol vas a morir. Adán comió, pecó, se separó de Dios y Cristo vino como el segundo Adán para tener victoria sobre el pecado. El hombre tendría que haber muerto. Por amor, Dios no terminó con él. Y cuando yo miro la historia de la humanidad, veo a Dios soportando, 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 soportando. Y entre medio de cada soportar ponemos un perdonar. Soportando, perdonando, soportando, perdonando, soportando, perdonando. Y dando una nueva oportunidad. Bueno, así es Dios conmigo. Así tengo que ser yo hacia mi hermano. Y perdón, déjame ponerlo un poquito más cerca. Tengo que ser yo hacia mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis vecinos. Soportando y perdonando una vez más. Y vuelvo a decir algo que dije antes. Esto no es hacer la vista gorda al pecado. No, lo amo tanto que si tengo que mostrarle algo que está mal, se lo voy a mostrar. Pero no porque me hace doler a mí, sino porque se está dañando él, ella. Y le amo tanto que quiero presentarlo perfecto en Cristo Jesús. Lo voy a ayudar. Pero vuelvo a con paciencia a soportar para perdonar y vamos a dar una nueva oportunidad. Porque eso es lo que Cristo hizo por mí. Y fíjate que lo va a decir acá, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ese es el modelo. Dios me perdonó a mí en Cristo y de la misma manera, en Cristo yo debo perdonar. El pasaje que leí de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere, ¿qué dice? Queja. Bueno, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El pasaje de Efesios va a decir como Dios os perdonó en Cristo. Dios me perdonó por la obra de Cristo. Él decidió darme el perdón. Ya no me cobra más nada. Pero acá el pasaje de Colosenses va a decir que Cristo me perdonó. Él fue el que pagó el precio y dijo, estuve dispuesto a pagar el precio para que vos tengas el perdón. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están involucrados en el perdón para mí. Y me invitan a que yo sea parte con ellos en el perdón. ¿Qué me puede deber otro a mí con tanto que yo le debía a Dios
y Él me perdonó. Y acá va a usar una expresión. Si alguno tuviere queja, ¿tenés algo para censurarle a tu hermano? ¿Algo para demandarle? ¿Algo para exigirle? Si alguno es, pensá, ¿vos tenés algo? ¿Tenés algo algo que decís, me debe? Y no estamos hablando de plata, ¿eh? Estamos hablando de pecado. ¿Hay algo que alguien me debe? ¿Tenés queja? ¿Vos pensás que podés guardar algo para sacarlo a favor tuyo? Y bueno, Pablo escribiéndole a la iglesia en Corinto, pero la primera carta, capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Ajá, y Pablo, ¿y en qué lo imitaste a Cristo? Estaba el Señor en la cruz. Había tenido un mal juicio, ¿eh? En estos días que hay tantos juicios dando vuelta ahí en la televisión, ¿no es cierto? ¿Eh? Cristo había tenido un mal juicio, un juicio injusto. ¿Eh? Había sido condenado, mentido, injuriado, y como si eso no alcanzaba, lo engrillaron, lo esposaron, lo azotaron de la peor manera, y después, a modo de burla, una corona de espinas y con un palo le golpeaban la cabeza, y como si no alcanzaba, lo colgaron en la cruz, en una muerte lenta, y estando allá, usó una expresión, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando Pablo está diciendo, imítenme a mí como yo imité a Cristo, Pablo le está escribiendo a una iglesia que, aunque él había dado su vida por ellos, su vida en el sentido de entregado su vida para llevarle el Evangelio, y lo habían menospreciado, rechazado, ninguneado. Y Pablo encima dice, ninguno de ustedes se ocupó de sostenerme, no comí la comida de nadie. ¿Eh? Me bancaron los de Tesalónica y los de Filipo. Gracias a la ofrenda de ellos, les prediqué a ustedes. Y esta gente dice, no me deben nada, muchacho, no me deben nada. Yo hice lo que yo tenía que hacer. Imité a Cristo. Imité a Cristo. Viví de acuerdo a lo que el Señor me pidió. Estuve dispuesto a perdonar a pesar de todo. Y saben, esta es la actitud de perdón que Dios espera en nosotros. Que aguantemos una más y perdonemos una más. Tenemos el mayor de los modelos, a Jesús. A veces pensamos que no podemos. Los judíos perdonaban 2, a la tercera le daban. Pedro, creyéndose un poquito mejor que los judíos, dijo, Señor, 7, ¿no? O sea, perdono 6, a las 7 le doy. Y Jesús le dijo, 389. Y la 390 también, y la 391 también. No te me quedes. Siempre hay una más. ¿Por qué? Él dio su vida para perdonarme a mí. Él dio su vida para perdonarte a vos. Y como iglesia, como cuerpo, tenemos que aprender a vivir en soportarnos y perdonarnos. Y hay una expresión que a mí me gusta, que dice, aprendiendo a pasar por alto la ofensa. Ese es el mayor de los perdones. Perdón la mala expresión, ¿cierto? Pero es la mayor actitud de perdón que podemos tener. Ni espero que me pida perdón, ni sé si me lo va a pedir alguna vez. Yo pasé por alto. Y no sé si alguna vez te ha pasado
te quería pedir perdón porque te hice esto. Y la persona quedó trancada, remordida porque hizo algo mal. El Espíritu Santo de Dios trabajando en él y vos ni te acordaste. Ni te acordás. A veces ni te diste cuenta. O, claro, cuando Él te lo recuerda, sí, te acordás. Bueno, eso es lo que el Señor quiere que nos pase con todas las ofensas que recibimos de otro. Todas, que no guardemos ninguna, que las pasemos por alto. Y nosotros liberamos, dimos perdón. Después si hay que tratarlo, hay que ayudar, hay que trabajar, eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero nuestra tarea es darle libertad a la persona. No es mi esclavo, no es mi esclavo. Así como Cristo me perdonó, yo perdono. ¿Oramos? Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad linda de juntarnos una vez más para cantar, alabar, Señor, venir delante de ti, levantar en alto tu nombre. Pero, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a vivir como tú esperas que vivamos los unos con los otros. Somos tu iglesia, tu cuerpo, tu iglesia local que funciona en este lugar. Ayúdanos a vivir de esta manera, para que podamos, Señor, vivir con libertad. Señor, ayúdanos a madurar. Uno ve los niños funcionando tantas veces con competencia, con reclamos, y decimos son niños, están madurando. Ayúdanos a que en la vida espiritual podamos madurar, para que no seamos más niños fluctuantes, llevados de aquí para allá. Que Cristo sea formado en nosotros. Gracias por el modelo de perdón que tuvimos en Él. Tú no te acuerdas más de nuestras rebeliones y de nuestros pecados. Ayúdanos a hacer lo mismo con aquellos que creemos que nos deben, que podamos dar libertad. Y gracias, Señor, por poder compartir esta mañana juntos como iglesia. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.